El problema no es que eso exista, el problema más bien que nada más exista y que tenga que llegar el día en el que esa inercia termine por afectar nuestro desarrollo profesional, si es que no lo está haciendo ya. Y entonces pensaremos en la política universitaria, específicamente en San Marcos, fundamentalmente como un rito de pasaje, como una prueba de crecimiento o como una etapa de afianzamiento del carácter, es decir, como un periodo de nuestra vida en la que nos fortalecimos en lo personal, pero en la que también desperdiciamos una posibilidad para hacer algo concreto por nuestra facultad o por nuestra universidad. En todo caso, puede estar equivocado. Gracias. Muchas gracias, Iván. A continuación voy a dejar en el uso de la palabra a César Nureña Arias, quien ha sido esencialmente quien ha coordinado este trabajo académico y se ha constituido pues el motor de este trabajo. César es antropólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizó estudios de especialización en investigación en la Universidad de Washington y en los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos. Actualmente estudia la maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde desarrolla una tesis sobre juventud y política en el Perú. Ha realizado y publicado estudios en temas de género, sexualidad, salud e interculturalidad, y entre los años 2012 y 2013 se desempeñó como investigador en la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Secretaría Nacional de la Juventud, donde colaboró con diversos estudios y proyectos sobre salud, política y violencia, y efectivamente el libro que hoy estamos presentando es el resultado de su trabajo en nuestra institución en este tiempo. Dejo entonces en uso la palabra a César Nureña. Bueno, buenas noches con todos. Yo quiero, he traído unas notas para ordenar mejor mis ideas, las ideas que quiero transmitir. Quiero empezar mi intervención retomando dos puntos que destaca a Antonio Zapata en el prólogo del libro, ¿no? Y que me parecen centrales para una discusión sobre los hallazgos y las alcances de esta investigación. Bueno, Zapata señala que los resultados de este estudio desafían dos estereotipos comunes. Uno de ellos es el que presenta a los jóvenes sanmarquinos como de origen popular y nacional, ¿no? Y el otro es el que los concibe como radicales de izquierda, ¿no? Mis compañeros han mencionado algo de esto también, ¿no? Se trata de dos temas que nosotros mismos hemos enfatizado en el libro y que nos permiten vincular los datos de nuestro estudio con otros asuntos que involucran a la juventud peruana en general, ¿no? Más allá de San Marcos. Entonces voy a hablar unos minutos acerca de esto y luego voy a tocar el tema de la participación política, ¿no? E iré planteando también algunos temas o preguntas que pueden ayudar a pensar en nuevos problemas de investigación, tomando como punto de partida lo mostrado en este libro. Bueno, sobre el perfil del estudiante sanmarquino de hoy, decía que persisten las imágenes que lo presentan como de origen popular y nacional. Nosotros, en cambio, mostramos en el libro que la población estudiantil de San Marcos es fundamentalmente capitalina, limeña, y que está compuesta en una importante proporción por jóvenes procedentes de los sectores medios de la sociedad, ¿no? Que pueden ser ubicados en el estrato o nivel socioeconómico P en promedio. Aquí deseo hacer un par de comentarios, ya que afirmar esto puede ser motivo de cierta polémica. De hecho, el tema fue materia de discusión al interior de nuestro equipo de investigación y creí pertinente decir algo al respecto en esta ocasión. En primer lugar, hay que tener presente que los criterios para clasificar a los grupos poblacionales en el Perú, en los niveles A, B, C, etc., son necesariamente arbitrarios, ¿no? Pero para este punto nosotros hemos tomado como referencia las escalas y mediciones que se emplean comúnmente en la investigación de mercados, donde se suele clasificar en el nivel B a quienes tienen ingresos familiares de entre 2.000 y 6.000 soles, ¿no? Aunque el ingreso económico no es el único criterio usado para realizar esta categorización. En el estudio hemos medido esto empleando las percepciones de los estudiantes sobre sus ingresos familiares aproximados, obteniendo los resultados que podrán ver en el primer capítulo del libro, ¿no? Y hemos considerado también los reportes que dan ellos mismos sobre los niveles de escolaridad alcanzados por sus padres.
quienes en su mayoría tendrían, bueno, según reportes de los alumnos, educación superior, ya sea técnica o universitaria. Es sobre la base de estos datos, el ingreso familiar y aproximado y el nivel educativo de los padres que podemos hablar de jóvenes que proceden predominantemente de sectores medios de la sociedad o de un nivel socioeconómico B. Desde luego hay formas más precisas de medir esto. Sin embargo, lo que decimos en el libro tampoco es una afirmación aventurada si tomamos en cuenta que este hallazgo es muy similar a lo encontrado en el segundo Censo Nacional Universitario que realizó el INEI en el año 2010, el informe del Censo Universitario Sanmarquino del 2008 e incluso un estudio de Flores Barbosa de los años 90, ¿no? Estas coincidencias me permiten agregar algo sobre la representatividad de los datos de nuestro estudio, ya que en varios aspectos la información sociodemográfica presentada en el libro, que se obtenía mediante un diseño muestral aleatorio y estratificado, guarda muchas similitudes con los datos del último Censo Nacional Universitario, del INEI, ¿no? Es decir, nosotros con una muestra logramos obtener datos sociodemográficos similares a los que encontró el INEI censando a toda la población, ¿no? Esto ya dice algo sobre la representatividad de la información y también a nosotros nos permite indicar que nuestras afirmaciones sobre las características de la población estudiantil sanmarquina aparecen respaldadas por los hallazgos de estudios previos, ¿no? No obstante, no está de más resaltar que aquello del nivel socioeconómico B se refiere a un promedio, ¿no? Y ya sabemos que muchas veces los promedios pueden ocultar grandes desigualdades al interior de una población, ¿no? Esto es algo que ustedes mismos podrán constatar luego al revisar el capítulo del libro dedicado al perfil del estudiante sanmarquino, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante aclarar este punto, ¿no? Yo lo considero importante por varios motivos, y especialmente por aquello que señalaba al inicio sobre los estereotipos acerca del origen popular de los estudiantes de San Marcos y de otras universidades públicas. Y es que tales imágenes circulan no solo en la sociedad en general, sino se reproducen también al interior de las universidades en los discursos de algunas organizaciones que realizan actividades políticas, ¿no? Al respecto, podríamos preguntar, por ejemplo, si la mayor parte de los estudiantes con las características socioeconómicas que hemos señalado se reconoce o no como los destinatarios de unos discursos políticos que apelan a un sujeto político estudiantil que sigue siendo definido como de origen popular, o en todo caso, cuál es el sentido que se le da al concepto de popular en estos discursos, ¿no? En otras palabras, ¿existe o no una brecha entre, por un lado, la manera en que los grupos políticos universitarios definen o imaginan a su sujeto político, y por otra parte, una población estudiantil que en realidad tiene una composición social que se aproxima mayoritariamente a una clase media, digamos, entre comillas? Los datos de este estudio sugieren que sí habría una brecha entre la realidad y aquellos discursos, ¿no? Y a manera de hipótesis podemos pensar incluso que esta podría ser una de las razones que ayudan a entender esa mirada distante que tienen muchos estudiantes con respecto a algunas organizaciones políticas de la universidad, ¿no? Pero decía también al comenzar esta presentación, y este es otro de los puntos que destaca Zapata en su prólogo, que existe igualmente otro estereotipo bastante difundido, el que presenta a los estudiantes sanmarquinos y de muchas universidades públicas como radicales de izquierda, ¿no? Altamente ideologizados y proclives al uso de la violencia. Esta es una narrativa que se ha venido difundiendo desde hace ya varias décadas y que se sostiene en imágenes recurrentes de jóvenes universitarios que aparecen en ocasiones protagonizando manifestaciones políticas que terminan en enfrentamiento con la policía, o estudiantes que desarrollan sus actividades en salones con paredes llenas de pintas y lemas políticos, y esto aparece a veces en fotografías, en titulares, junto a titulares de diario, ¿no? A propósito de esto, precisamente con ocasión de la publicación de este libro, un conocido periodista invitó a Julio Corcuera, el director de investigación de la CENAJU, a una entrevista en un programa de televisión, ¿no? Este periodista estaba realmente convencido, convencidísimo de que San Marcos, y especialmente esta Facultad de Ciencias Sociales, era algo así como un foco subversivo, ¿no? Y bueno, eso parece no gracioso, pero en realidad hay mucha gente que piensa así, ¿no? Buenas noches, profesor.
Hay mucha gente que decía que hay mucha gente que realmente tiene este tipo de ideas, prejuicios y estereotipos. Afortunadamente en esa ocasión Julio logró manejar muy bien esa situación para desafiar ese prejuicio, sosteniendo que los datos del libro más bien llevan a relativizar la idea de que los estudiantes sean mayoritariamente de izquierda, a afirmar que la actitud de los jóvenes universitarios tiende a ser principalmente de respaldo a la democracia como forma de gobierno, de rechazo a la violencia como forma de acción política y de oposición a planteamientos de grupos relacionados con Sendero Luminoso, ¿no? Como el Movadef. Este asunto de la distancia entre una imagen de la realidad y la realidad misma merece ser tomado muy en cuenta, pienso yo. Los prejuicios sociales sobre los jóvenes son muy comunes, no solo en temas relacionados con las universidades públicas. Si prestamos atención a los discursos políticos y mediáticos, encontramos muy frecuentemente que se tiende a generalizar y a representar a los jóvenes, ya sea como sujetos que encarnarían ciertas carencias u otros rasgos que son vistos como negativos, como madurez, ociosidad, rebeldía, etc. O se les ve también como miembros de grupos que constituyen una suerte de amenaza o riesgo para la sociedad, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de violencia, drogadicción, delincuencia, sobre todo en relación con jóvenes que viven en condiciones o entornos de pobreza o que afrontan otras formas de exclusión social. Quienes realizamos investigación o trabajamos en temas de juventud sabemos muy bien que tales representaciones estigmatizantes son problemáticas no solo porque simplifican o tergiversan la realidad de un grupo poblacional, sino también porque suelen tener consecuencias negativas reales y tangibles en las vidas de los jóvenes y también incluso en las políticas públicas. En ciencias sociales muchos conocen la llamada teoría del etiquetado social, ¿no? Desarrollada por Ulrich Beck y otros investigadores, y que en esencia remite al famoso teorema de Julian Thomas, ¿no? El sociólogo estadounidense que decía que si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias, ¿no? Así tenemos que en varias ocasiones ideas como las de aquel periodista que creía firmemente que San Marcos es un foco subversivo han servido para justificar intervenciones represivas, detenciones y desapariciones de personas en varias universidades públicas. Y yendo a otro terreno, se decía, por ejemplo, hace algunos años que había empleadores que no querían contratar a egresados sanmarquinos porque decían, no, me va a organizar una huelga, un sindicato. Y así también en varios otros ámbitos, muchos jóvenes se ven actualmente excluidos del acceso a recursos y oportunidades debido a que se les estigmatiza por su procedencia, por sus características étnicas o simplemente por vivir en determinados barrios o distritos. Por eso, más allá de lo que este libro presenta en términos de datos, considero que una de sus mayores contribuciones reside en que permite desafiar algunos de los prejuicios que aún existen y persisten en el Perú acerca de muchos estudiantes universitarios, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto acerca de las representaciones sobre los estudiantes y sus características demográficas, quiero abordar un tercer punto y último punto, que es el tema de la participación política de los jóvenes, lo que toca más de lleno algunos de los hallazgos del estudio. Este tema de la participación suele ser motivo de controversia, tanto en los discursos políticos y mediáticos como en los debates académicos. A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en los años 60 o 70 del siglo pasado, cuando los jóvenes peruanos y de otras partes del mundo aparecían comúnmente representados como sujetos comprometidos con grandes anhelos de transformación social, hoy en día el panorama se presenta para muchos poco claro y hasta confuso, ¿no? Mientras que por un lado hay quienes afirman que los jóvenes son básicamente apolíticos, apáticos o que no les interesa la política, están también por otro lado los que sostienen que los jóvenes sí tienen interés por los asuntos públicos, pero que su participación se da bajo formas nuevas y distintas a las que eran comunes en el siglo pasado. Eso serían a grandes rasgos los términos de ese debate. Considero que en buena parte de este debate se vincula con diferentes maneras de entender conceptos como ciudadanía o participación, ¿no? En distintas tradiciones de pensamiento político. No obstante, ya sea que se trate de una vertiente republicana en la que la participación es vista como un atributo de sujetos que asumen deberes cívicos y compromisos colectivos, o de una tradición liberal en la que se nos habla de individuos que